Hola y bienvenidos a este canal, donde podrán aprender distintas cosas sobre el cristianismo y, obviamente, el cómo puedes acercarte cada vez más a Dios. Mi nombre es Adriano Alza y el día de hoy hablaremos sobre ¿cuál es la iglesia verdadera? A lo largo de la historia han existido distintas iglesias y denominaciones de todo tipo, y la gran mayoría de ellas han impuesto el ser la iglesia verdadera. Pero a pesar del enorme debate, y hablando de una forma completamente imparcial, ¿cuál es la verdadera iglesia realmente? Pues, aunque quizá a algunas personas no les guste la respuesta, la verdad sustentada a partir de la historia y la Biblia es ninguna. ¿Sí? Ninguna. Pero también lo son todas. Algo paradójico, ¿verdad? Veamos lo que nos dice la historia y la Biblia. Pues tenemos en claro que la iglesia empezó al momento en el que Cristo fundó su ministerio a los 30 años de edad. La iglesia de ese tiempo estuvo conformada por los discípulos de Jesús, que según el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 1, fueron un total de 72 discípulos, de los cuales él solo designó 12 como sus apóstoles, según Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 4, Marcos, capítulo 3, versículos del 3 al 19, y Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 16. Este fue el ministerio original de Jesús, la primera iglesia conformada por 72 seguidores, de los cuales 12 eran apóstoles. Ahora, recordemos que cuando Jesús hablaba en las calles y predicaba a la par que curaba enfermos y hacía milagros, se dice en los textos que lo escuchaban miles. Como dato curioso, después de la resurrección de Jesús, se menciona en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 15, que se reunieron un total de 120 personas, los cuales también fueron seguidores de Jesús, por lo que se puede tomar que después de la selección de los apóstoles, más personas de los que escuchaban sus enseñanzas empezaron a seguirlo. Ahora, después de que Jesús ascendió a los cielos al resucitar, ¿qué pasó con la iglesia? Pues la respuesta rápida es todo lo que se narra en el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero, ¿y después? Pues aquí entra la historia. Empecemos por recordar que todos los que siguieron a Jesús predicaron sus enseñanzas y usaban su nombre. Aparte, todos tenían ideas iguales, aunque en algunos aspectos sí debatían entre ellos mismos, pero como edificación muy pocos fundaron iglesias. De los 12, Simón Pedro fundó como edificación la iglesia de Antioquía y la de Roma. Andrés fundó la iglesia de Constantinopla, Santiago el Menor la de Jerusalén, Juan la de Grecia y Samaria, Tomás la de la India, y Judas Tadeo la de Edesa y Beirut, mientras el resto de los apóstoles, Simón el Celote, Mateo, Bartolomé y Santiago el Mayor, quedaron como predicadores y no fundaron iglesias. También unos seguidores de Jesús, de los que lo siguieron antes de ser crucificado, que no fueron apóstoles, pero igualmente fundaron iglesias, como Bernabé, el cual fundó la iglesia de Mila, y Marcus, el cual fundó la iglesia de Alejandría. Otro gran ejemplo es Pablo, el cual no fue ni apóstol ni testigo ocular de lo contado en los evangelios, pero sí se le presentó una revelación divina del mismo Jesús, donde se relata lo que está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles. Pablo, también llamado Saulo, fundó las iglesias de Éfeso, Filipos, Tesalónica, Corinto, Galacia, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Colosas y Hierápolis. ¿Sí? Pablo no perdió ni un segundo con tal de fundar iglesias. Entonces, ¿todos los elegidos por Cristo se separaron cada uno por su cuenta y fundaron sus propias iglesias? Sí y no. Sí es verdad que se fue cada uno por su cuenta a fundar iglesias, pero todas las iglesias que ellos fundaron no eran de ellos, sino de Cristo Jesús. Ahora, todos los discípulos de Cristo también tuvieron sus propios discípulos. A veces eran 1 o 2, otras veces eran muchísimos más. A partir de los discípulos es donde la iglesia se empieza a separar. Primero aparece la iglesia política, es decir, que ponían a la iglesia, su orden y sus decisiones, como superior a lo que estaba escrito en la Biblia. Algunas de las iglesias políticas que se fundaron en los primeros años después de la Asunción de Cristo fueron, por ejemplo, la iglesia ortodoxa, fundada en el año 112 por Bizancio, quien fue discípulo de Andrés. La iglesia armenia, fundada en el año 301 por Gregorio I, quien fue discípulo de Bartolomé. También la iglesia católica, fundada en el año 313 por Constantino, cuya madre, Helena, fue discípula de Tomás. La iglesia nestoriana, fundada en el año 431 por Nestorio, quien fue discípulo de Constantino. También está la iglesia copta. Se sabe que fue fundada en el año 451, sin embargo no hay registro de quién fue su fundador específico. Solo se sabe que fue un presador originalmente católico. Y como último ejemplo tenemos la iglesia etíope, fundada en el año 530 por Esana.
discípulo de Frumencio, quien fue discípulo de Filipe. Las iglesias políticas, como mencioné antes, tienen la creencia de que la iglesia es superior a las escrituras. Sin embargo, muchas veces habían sacerdotes, obispos u otros miembros importantes los cuales no estaban de acuerdo con ciertas imposiciones u opiniones y terminaron separándose y así cada una fundando su propia doctrina. Por ejemplo, algunas peculiaridades de cada denominación política es, por ejemplo, con la iglesia etíope, es que utilizan una mayor cantidad de libros en el Antiguo Testamento, los cuales son considerados apócrifos, o con falta de argumentos históricos y correlativos con otros textos bíblicos para fundamentar su veracidad en los hechos narrados. Otro ejemplo es la Iglesia Católica, la cual decidió que el obispo de Roma debería ser el líder de la Iglesia, algo de lo que muchos estuvieron en contra. De esta propuesta nació el denominado Papa, y así hay más novedades por las cuales estas denominaciones son tan diferentes una de la otra. Pero la cosa no acaba ahí, puesto a que algunos años después, más acercados a la actualidad, nacen las iglesias evangélicas, es decir, aquellas que consideran al evangelio como superior a la autoridad de la iglesia. La primera iglesia evangélica fueron los Lollardos, fundada en el año 1350 por John Wycliffe, la iglesia luterana, fundada en el año 1517 por Martín Lutero, también la iglesia anglicana, fundada en el año 1534 por Enrique VIII. La Iglesia Reformada, también llamada presbiteriana o calvinista, fundada en el año 1536 por Juan Calvino. La Iglesia Bautista, fundada en 1639 por Roger Williams. La Iglesia Metodista, fundada en 1740 por John Wesley. La Iglesia Adventista, fundada en 1830 por William Miller. La Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día, fundada en el año 1863 por Elena de White. La Iglesia Pentecostal, fundada en 1906 por Charles Parham, el Movimiento de las Iglesias Calvary, fundado en 1965 por Chuck Smith, y el Movimiento Neopentecostal, fundado en el año 1977 por John Wimber. Como podemos ver, al igual que las iglesias políticas, todas las iglesias evangélicas se fueron separando entre sí por opiniones y dogmas divididos. Por ejemplo, la bautista, que considera necesario el bautismo para la salvación, la pentecostal, que considera hablar en lenguas como parte del tener el Espíritu Santo, o la adventista del séptimo día, que considera necesario guardar el día sábado, tradición judía basada en el Sabbat. Teniendo todo esto en cuenta, parece que la iglesia solo se separa aún más y dejando la verdad de un lado. Pues sí, es verdad. Pero ante todo, los verdaderos discípulos de Cristo siempre han existido. Desde lo narrado en Hechos de los Apóstoles hasta la actualidad, siempre han estado presentes los verdaderos seguidores de Cristo. Pero ¿cómo si cada vez nacían más denominaciones? Pues todas estas denominaciones, como mencioné, tienen fecha y nombre de su fundador. Todos tienen un fundador y en el caso del Adventista del Séptimo Día, fundadora. Sin embargo, solo hay una iglesia cuyo fundador ha existido desde el inicio de los tiempos. Así es, la Iglesia de Jesucristo. Y no la de los santos de los últimos días, eso es para otro video. La iglesia que fundó Jesucristo, histórica y bíblicamente, no era en sí una construcción, edificación o una jerarquía. En los evangelios y a través de los hechos históricos narrados de la vida de Jesús, junto con los inicios de la iglesia en sí, la iglesia somos todos los creyentes que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y nos sometemos a lo que dice su palabra, que se resume en dos cosas muy sencillas: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como uno mismo. A partir de esto, nacen todo el resto de mandamientos y cosas que debemos de cumplir como cristianos. O al menos intentarlas, porque por más que seamos entregados a Dios de corazón, seguimos siendo humanos y naturalmente vamos a pecar. Pero nuestro abogado es Cristo Jesús, el cual murió en la cruz pagando la condena de nuestro propio pecado y al tercer día resucitó, probando su gran poder. Ascendió a los cielos y nos ha dado la promesa de que Él regresará. Y no olvidemos sus grandes milagros y enseñanzas que dejó a su iglesia, a todos aquellos que se unan a Él, pues Él está vivo, y no en una edificación o denominación como tal, sino en nuestros corazones y sentado a la derecha del Padre. Mientras sigamos lo que Cristo tiene para nosotros, somos verdaderos cristianos, estemos en la denominación que estemos. Pues hasta en las primeras épocas había división, como lo dicta la primera carta a la iglesia de los Corintios en el capítulo 2, versículo 12. Muchos tenían opiniones divididas, o ideas que no convivían entre sí. Una de las más antiguas y a que día de hoy sigue en debate es el judaizar a los gentiles, los no descendientes de Abraham. Es decir, que tengamos la opinión que tengamos y estemos en la denominación que estemos, mientras aceptemos a Cristo, al Padre y al Espíritu Santo, sigamos su palabra y no dudemos de lo que escrito está en la Biblia y en las enseñanzas que Él nos dejó, ya somos su iglesia. Quiero dejar algo muy claro llegando a este punto. Como cristianos también es una obligación congregar. El decir que podemos solo sin iglesia como edificación y que solo nosotros somos la iglesia es algo terrible.
Necesitamos congregarnos y convivir unos con otros como hermanos en Cristo Jesús. Y aquel que piense que puede solo, está igual de perdido que los no convertidos. Pero en vez de juzgarlos, apoyémosle y enseñémosle como Cristo manda. Seamos reflejo de su palabra. Ahora, tengamos discernimiento también de lo que hay en cada iglesia. Pues sin importar la denominación, hay iglesias que se pueden contradecir entre sí. Por ejemplo, según el Vaticano, quien pone la doctrina oficial de la Iglesia Católica, afirma que solo hay un Dios, el cual es Cristo. Sin embargo, y yo he sido testigo, cómo algunos sacerdotes católicos afirman que los más de 3.000 santos aceptados por la Iglesia Católica son subdeidades. Sí, lo sé, terrible. Alguien avísele al Papa, por favor. Y eso puede pasar tanto en la Iglesia Católica como en cualquier otra denominación. Así que no importa dónde estemos, pero tengamos discernimiento y seamos Iglesia de Jesús y no de doctrinas. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado y hayan aprendido algo y reflexionado sobre la verdadera iglesia. No olviden suscribirse y nos vemos en un próximo video. Y si alguno de los que ha visto el video no es cristiano y está buscando a Dios y mejorar espiritualmente, les animo a preguntar a algún familiar o amigo que lo sea, que les enseñe un poco y así poder acercarse a Dios.